¿Qué tal, queridos televidentes? Pues regresamos a este lugar que es patrimonio de la Universidad de Guanajuato, pero de la humanidad también, porque guarda el conocimiento. Acuérdense, aquí está el pasado, sin pasado no somos nadie. Y bueno, agradeciendo siempre a Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien, Gandhi, gracias, bienvenidos, como siempre. No, hombre, todo el tiempo que nos dan. Ahora, ¿qué nos preparaste? Estoy fascinado. Mira, estamos trabajando la obra de uno de los paleontólogos más importantes del siglo XIX. Recordemos que la paleontología es relativamente nueva, antes se le llamaba historia natural. Es hasta siglo XIX, siglo XX propiamente, cuando ya podemos hablar de paleontología. En este caso vamos a ver la obra de François-Jules Pictet. Es un paleontólogo suizo que vive en el siglo XIX, su vida abarca de 1809 a 1872, es contemporáneo de Darwin, pero contrapuntea mucho con sus tesis, puesto que Pictet aún pertenece a la escuela creacionista. Son científicos propiamente, pero creacionistas. ¿Qué es el creacionismo? Pues la hipótesis que sostiene que todas las especies habidas, presentes, pasadas, que ha habido en el planeta, obedecen a la creación de una inteligencia superior. Divino, pues. Exactamente. En esta obra, Pictet está compuesta por 4 obras donde desarrolla su hipótesis y viene acompañado de un ejemplar de dibujos que en ese entonces eran grabados. Bien, Pictet es parte de una escuela que se llama el creacionismo progresivo, donde ellos hablan de que, bueno, sostienen de entrada que es obra de un creador toda la existencia de las especies, pero ellos, Pictet en particular, no habla de una creación, sino que dice fueron varias creaciones sucesivas, ¿sí? Algunos creacionistas pensaban que había el Dios creado todas las especies en un solo momento y que de ahí ya había partido toda la creación. 7 días. En 7 días, exactamente. Pictet dice, no fue un solo acto creador, fueron cuando menos 7 creaciones y no son días. Vamos a entender. Hombre, qué bonito. Es que hay que remarcar esto desglose tan bonito que estás haciendo, porque es un sincretismo científico y religioso, ¿va? Claro. Pero explícanos esto de la palabra. La hipótesis de los creacionistas, bueno, en la actualidad y dado el conocimiento que tenemos, sí nos parece un poco inverosímil que en 7 días haya podido realizarse una proeza como lo es la creación. Bueno, la tesis de ellos parte de la interpretación de la letra de la palabra Yom, de la palabra hebrea Yom, que es la que aparece en Génesis y que se traduce como días, 7 días, cuando en realidad la palabra Yom tiene un significado más amplio. Puede significar un punto en el tiempo, una hora del día, ¿sí? La mañana, la tarde, en un día específico, una hora del día. Puede significar también un día completo o mediodía, ¿sí? Puede significar también un término general para referirse a un tiempo, a una época. Significa en otros contextos un año. Y la acepción más común, Yom, se utiliza para designar un periodo de tiempo de duración no específica. Entonces los paleontólogos del creacionismo dicen, no, es que no nos juzguen ni nos consideren ridículos, no estamos afirmando que las especies se crean en 7 días, son 7 creaciones que van separadas quizás por miles de años. Lo que rechazan ellos, ante todo, es la idea de un ancestro común. Para ellos esto es inaceptable. Tampoco encuentran mucha lógica en suponer que todas las especies actuales vienen o son resultado de ancestros, de precedentes, y que han sido una serie de modificaciones las que las han llevado a su forma actual y las llevarán a su forma actual en un futuro. Para ellos esto no tiene sentido.
Un punto débil que ellos encuentran a la teoría de Darwin de la selección natural, que recordemos que Darwin no es el único evolucionista. Darwin es la consecuencia de una escuela evolucionista que empieza tiempo atrás. Ellos encuentran la parte más débil en estas etapas de transición, donde supuestamente si de una especie da lugar a otra, se transforma en otra, debería haber evidencia fósil abundante de ese periodo de transición. No lo hay. Es donde se introduce este término del eslabón perdido. Nosotros lo vemos para el humano, pero para todos los animales deberían también existir sus eslabones, digamos, si estas transformaciones son lentas, duran miles o millones de años, pues es un tiempo suficiente como para que estas especies en transición dejaran suficientes restos. No es así, es uno de los puntos débiles de la teoría evolucionista. Bueno, al final Pictet lee la obra de Darwin, hace una crítica muy puntual, muy importante, que lleva a Darwin a reconocer que de todas las críticas que se han hecho a su obra Origen de las Especies, que la publica en el 49, esta obra es del, 59, esta obra es del 53, es previo a Darwin. Dice que la crítica que le hace a su libro Pictet es la más justa de todas las que le han hecho, ¿sí? Claro. Y él dice que no duda en que Pictet ya está muy cerca de coincidir con él. Ay, sí. La ciencia es que son ahora sí que libros sagrados de la ciencia. Es correcto, y lo sorprendente es ya la cantidad de registro fósil. Esto lo recaba Pictet, obvio con sus dibujantes, tiene sus grabadores, en la región de Suiza. Es registro fósil solo de la región de Suiza. De ahí él hace sus deducciones. Por ejemplo, aquí tenemos los mamíferos, ¿sí? Todos estos son ejemplares que fueron localizados tan solo en la zona de Suiza. La parte muy interesante es la parte de dinosaurios. Ellos ya hablaban propiamente de dinosaurios, reptiles dinosaurios, ¿sí? Megalosauro, por ejemplo, el iguanodón, el pelosaurus. Es decir, ya estaban como muy cerca de la interpretación que tenemos en la actualidad. Ya tenían el registro, ya tenían los materiales. Lo que faltaba era darle un sentido coherente, que Darwin pues logra hacerlo. La narrativa. Que no es perfecta la teoría de Darwin, pero tiene una gran aportación. Ya no interviene un ser superior. Y eso ya es un gran avance. Es un libro extraordinario. Es cuestionable en ciertos puntos. Recordemos que Darwin, como lo mencionaba, es parte de la escuela evolucionista. En particular, Darwin sostiene la teoría de la selección natural, que es como la que todavía tiene puntos débiles. Y aquí lo que vemos es pues ya una representación gráfica bastante certera. Aquí, por ejemplo, tenemos el ictosaurio. ¿Sabes? Bueno, aquí lo interesante es que está aquí en Guanajuato este libro, que es parte de esta sociedad que se cultivó, ¿no? Seguramente un maestro aquí. Es correcto, qué bueno que me lo recuerdas, Gandhi, mencionar que este libro, bueno, la colección son 4 volúmenes de texto, donde se hace todo el planteamiento teórico, y el ejemplar que está reservado a las ilustraciones, que son bastantes, pertenece a la biblioteca que fue del doctor Alfredo Douillet. Douillet era seguidor de Pictet y a su vez del maestro de Pictet, que fue Cuvier. Eran como los dos referentes científicos del doctor Douillet, que recordemos que el doctor Douillet no es que fuera antievolucionista, pero encontraba varias cuestiones criticables en la teoría de la selección natural, y así lo expresó varias veces. Entonces Douillet pertenecía a este grupo de creacionistas, se llama creacionismo progresivo. Y bueno, vamos a ver no solo de grandes especies, sino también moluscos, cefalópodos. Estamos pues aquí ante el inicio de una disciplina pues que en la actualidad no deja de maravillarnos. No, hombre,
Pues un original, es ahora sí que un prototipo de la ciencia y de avanzada aquí en Guanajuato, increíble. Gracias, Rafa Ocampo. Como siempre te agradecemos, nos despedimos y espero que esté disfrutando tanto como yo esta visita a la biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez informo, Gandhi Vaca.